Entonces, hoy voy a presentarles una charla que espero pueda compartir con ustedes. Recordemos que casi que estamos hablando en este momento desde el mundo de la intelectualidad y que de acuerdo como tengamos nuestro Mercurio adelante o atrás del Sol, algunas cosas las aprenderemos por experiencia propia y otras las esperemos solamente con mirar y analizar nuestro alrededor. Entonces, esta conferencia la he preparado casi que desde mi eh, biografía personal. Entonces, espero que eh, creen ustedes inquietudes, preguntas y que podamos compartirlas y debatirlas. Marco, voy a tratar de compartir la presentación. Espérate, Egidio, que nosotros siempre ponemos la oración, la plegaria del estudiante Rosacruz Bueno, antes de perfecto. comenzar. Alberto, Listo. Ok. y ahora una bella dama, por favor, que nos haga el honor de leer la oración. Yo puedo. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así sea. Ahora sí, Egidio. Ok. Eh, la charla de hoy que he preparado para ustedes se llama El Cuarto Oriental y nuestra vida diaria. Cuando estamos hablando del cuarto oriental, estamos hablando del cuarto que se haya ubicado en el tabernáculo y es donde está toda la utilería para nuestro desarrollo espiritual. El mobiliario que nos dice encontramos allí está compuesto solamente de 3 elementos: el candelabro de oro de 7 brazos, el altar la mesa del pan de la proposición y al centro el altar de incienso. Debemos hacer énfasis primero en que una imagen muestra o se asemeja visualmente a un objeto real o imaginario como una fotografía, mientras que un símbolo representa una idea abstracta o un concepto sin necesidad de guardar parecido físico en lo que representa. Entonces, por lo tanto, estos elementos del mobiliario del cuarto oriental son la representación simbólica de nuestro desarrollo espiritual o de las etapas de nuestro desarrollo espiritual. ¿Okay? El candelabro de oro de 7 brazos, que es el primer artículo, es simbólico de los 7 espíritus ante el trono
o puede también ser simbólico de las glándulas endocrinas en el ser humano. Cuando hablamos de los 7 espíritus ante el trono, estamos hablando de los primeros 7 planetas de nuestro sistema solar, ¿sí? Porque recordemos que en el tiempo donde se redactaron las memorias de estos símbolos, no había más planetas conocidos. Y las glándulas endocrinas sí guardan una relación directa porque han sido y son parte interna de todos los cuerpos humanos. La mesa del pan de la proposición, que son los panes que representan el resultado de los diversos procesos que realiza el ser humano a lo largo de su vida. Lo entendemos. Les quiero comentar de que toda esta información y el apoyo de literatura que tuve eh, es sobre el libro de Max Heindel, Iniciación Antigua y Moderna. Su número 12 representa los 12 departamentos de la vida o 12 casas del zodíaco, o también los 12 signos, representa los 12 signos del zodíaco que marcan las esferas de interacción física, emocional, mental y espirituales en nuestra presente encarnación. Esta mesa del pan de proposición va a ser muy importante a lo largo de la charla porque es la manera como nosotros nos desenvolvemos en las diferentes facetas o roles que nos toca en nuestra vida. El incienso sobre los panes es el resultado del avance espiritual logrado día tras día. Es decir, ese incienso es lo que se recoge después de que hacemos la retrospección y hacemos el acto de contrición de no volver a realizar algún hecho o alguna actividad, tener algún pensamiento, sentir alguna emoción, ¿sí? Sobre algún suceso que nos haya pasado en el transcurso del día. Entonces allí, cuando hacemos esa contrición, surge como un aroma, por decirlo de alguna manera, que es el incienso que se coloca sobre los panes como resultado de nuestro avance. Y el altar de incienso que permite el ofrecimiento a Dios de las buenas obras realizadas. El aroma del incienso que emana del altar permite la construcción del cuerpo alma. Ya en nuestra vida ordinaria, de niño llegamos y estamos al cuidado de nuestros padres, hermanas, hermanos, parientes, que pueden no saber nada de desarrollo espiritual, mas sin embargo, cada uno de nosotros, de alguna manera, de alguna forma, consciente o no, hace una recapitulación de las experiencias de la vida pasada y a su vez estamos recibiendo de nuestro entorno inmediato, o sea, de nuestra familia o el lugar o las personas con las que nos toca crecer, experiencias que fijarán casi que indeleblemente lo que seremos en la presente encarnación. Recordemos que nosotros decimos que los niños son como una esponja y que aprenden muy rápidamente. Yo recuerdo que la primera vez que yo llevé a mi hija al jardín infantil, una de las cosas que me preguntaron o nos preguntaron en su momento era que si ella sabía amarrarse los zapatos. Entonces dijimos que no. Entonces le dije, no, otro niño le enseña. A sorpresa de que ya los niños que llevaban cierto tiempo ya en el jardín, le enseñaron a ella cómo amarrarse los zapatos en 5 minutos.
de un momento a otro y aprenden nosotros en ese estado aprendemos y absorbemos conocimiento con una facilidad impresionante. Y no solamente lo que vemos, sino el ambiente emocional y mental que hay alrededor de nosotros. Ese también se impregna en nosotros. Pero hay un momento en los albores del nacimiento de nuestro cuerpo mental que nos preguntamos si seguimos el tipo de vida que nos ha mostrado nuestro entorno inmediato o buscamos y realizamos una vida diferente, buscamos nuestra vocación. Ese es un momento muy importante porque a veces nosotros nos encontramos y si somos de alguna manera observadoras, viendo cómo los hijos, las hijas, siguen los mismos patrones de comportamiento de sus padres. Si voy a colocar ejemplos que pueden resultar muy fuertes, ¿sí? Si hay violencia intrafamiliar en el hogar, normalmente los hijos varones tratan de reproducir esa violencia con sus nuevas parejas cuando están mayores, o las hijas mujeres buscan ese tipo de hombres que se asemeje a sus padres. Yo por lo menos tuve la oportunidad de observarlo muy de cerca con varias personas que fueron muy amigas mías, tanto hombres como mujeres. Pero también me encontraba con chicos, y yo fui uno de ellos, que éramos rebeldes ante el entorno inmediato en el que habíamos nacido. Y también comenzábamos a hacernos una serie de preguntas, como en mi caso yo comencé a preguntarme muchas cosas y que nada ni nadie, ni los libros que leía, ni con las personas que conversaba, me daban una orientación y una respuesta cierta. Entonces, aquellos que optan por seguir el modelo de vida de su entorno vivirán a merced de las circunstancias, dependientes de lo que la vida les ofrezca. Para mí no dejarán huella en el mundo, porque simplemente serán arrastrados por las olas y los vaivenes de la vida. Pero aquellos que optan por romper con el modelo y muestran su rebeldía, que se sienten inconformes con las situaciones que les ofrece el mundo que les rodea, que quieren entender más profundamente el porqué de las cosas y sienten un anhelo espiritual de la verdad, entonces llegan a una fraternidad espiritual. Es decir, si hay sentido de búsqueda, de buscar algo diferente, porque ni la religión, ni los estudios normales, ni las charlas con las personas calman su sed interna, sienten que no calman su sed interna, entonces seguirán buscando hasta que por fin llegarán a una fraternidad espiritual. En mi caso, yo eh, tuve la oportunidad por primera vez de entrar a una escuela de yoga, se llamaba, que seguía los preceptos de Serge Raynal de la Ferrier, que era un venezolano, y que fue el que escribió un tratado de yoga que se llama Yoga Yogismo, libro que me leí y que aprendí mucho en él, muchas cosas que hoy veo que se reflejan en muchas personas. Y entendí cuál era el sentido del desarrollo espiritual a través de las posiciones o las asanas que se aplican en la yoga. Pero yo sentía que no era lo que yo estaba buscando. Después algunos amigos inquietos me hablaron de Samael Aun Weor y de la magia. Y fui a una reunión, pero salí con la sensación de que no era lo que yo quería.
que no era lo que yo andaba buscando. Después otro amigo me invitó a otra charla, que él es abogado, y fue el que me trajo, prácticamente me introdujo en la Fraternidad Rosacruz de Oceanside. Y cuando yo estuve en una charla y después tuve la oportunidad de hacer el curso preliminar, sentí que allí era donde yo quería llegar, que aquí era donde yo quería estar. Entonces, por eso escribo aquí que aquellos que optan por romper con el modelo y muestran su rebeldía, que se sienten inconformes con las situaciones que les ofrece el mundo que les rodea, que quieren entender más profundamente el porqué de las cosas y sienten un anhelo espiritual de la verdad, entonces llegan a una fraternidad espiritual. Pero llegar a las puertas del templo, aunque es una victoria, solo es el inicio de un proceso interno que hablándolo en una jerga ya mucho más técnica y mucho más adaptada a la tecnología y a la administración actual, podríamos denominar reingeniería, que es como volver a hacer las cosas. O sea, no, se sufre un proceso de readaptación, porque hay que comenzar a alejarse o no ir o no compartir ya ciertas cosas, como por lo menos participar en actos de magia, eh, dejar ya de volverse vegetariano, dejar de comer carne, de tomar alcohol. Si alguno tiene el vicio del tabaco, del cigarrillo, dejarlo. No porque sea pecado, pues, ni porque nos lo prohíban, sino porque entendemos que no nos sirve de nada, que ese tipo de cosas no nos llevan a adelantar en el proceso en que nosotros queremos llegar. Y iniciamos a conocer el objeto y el fin de la existencia. Entiende que su gran laboratorio de pruebas, donde se siembra, se cosecha, muele y se hornea el pan de la proposición, es la vida diaria donde uno funciona con varios roles, como con varios sombreros. Es hermano, es hijo, es esposo, es padre, es compañero de trabajo, es amigo, es socio, es director o es dirigido. Y que en esos roles, ¿sí? Uno puede fracasar o no, puede hacer las cosas bien o no, porque nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser hermanos, no hay una escuela de padres, no hay una escuela de esposos, no hay una escuela de compañeros de trabajo, no hay una escuela de amigos, donde nosotros vamos y alguien nos dice es que para ser amigo usted tiene que hacer esto, para ser padre. No, vamos aprendiendo en el camino. Con unos elementos que están fuera, digámoslo, de nuestro alcance en muchos aspectos o que los desconocemos y que a través de la escuela o a través de la fraternidad los vamos conociendo. Porque estos roles están definidos en las 12 casas o del zodíaco y están definidos en las 12 signos del zodíaco y sobre todo el éxito o muchas veces las dificultades que surgen para cada uno de esos roles está expresado por las posiciones de astros que nosotros en un momento desconocemos y no sabemos de su influencia. Entonces puede que si nosotros tenemos en la casa 3, que es la casa de los hermanos, de nuestro entorno inmediato, un Saturno, pueda que las cosas allí se nos tornen difíciles. Si tenemos en la casa 4
una luna mal aspectada, puede que en la parte final de la vida haya dificultades que provienen inclusive de relaciones, pueden ser de relaciones de pareja o de relaciones que vienen desde la casa 12, o que esa situación puede afectar nuestro entorno social. Si tenemos a Júpiter en la casa 11, en la casa de los amigos, entonces allí podemos ser exitosos, ser amigueros, todo el mundo nos busca, todo el mundo quiere compartir con nosotros. Más sin embargo, ¿sí? Si tenemos dificultades en la casa 5, podremos tener problemas de ser padres con nuestros hijos, etcétera. Es decir, aquí ya se han dado muchas conferencias sobre las influencias que eso tiene. Entonces, fíjese que los roles que nosotros tenemos, no en todos nos va a ir bien y en todos y en otros tendremos más grado de dificultad para realizarlo. Entonces, esa siembra, esa cosecha, esa molienda para llevar el plan de la proposición, no es es el moler diariamente y todos los días y casi que a toda hora con este tipo de relaciones, con este tipo de interacciones, con los resultados de estas convivencias y cómo respondemos a ellas, ¿sí? Cuál es nuestro sentido para responder a ellas? Que hace que nosotros, cuando nos retiremos a nuestros aposentos y hagamos nuestros ejercicios, entonces nos demos cuenta de que tenemos que mejorar y que hay unas cosas que, ve, esto me sale muy fácil. Ser amigo para mí es muy fácil, pero tener un buen socio para comenzar una sociedad, una compañía, definitivamente, si quiero tenerla, tengo que hacerlo solo, porque no he podido encontrar, o ya en las veces que he intentado, siempre he fracasado porque me, me han traicionado, o los amigos, o las personas con las que confío, en las que creí, me tumbaron. Entonces, ese es el gran laboratorio de pruebas, donde todos los días, año tras año, ¿sí? Nosotros sembramos, cosechamos, molemos, horneamos el pan de la proposición. Todos estos roles, sea cual sea el resultado o la gran dificultad que nos lleve el desarrollarlos, tenemos que ejercer con ellos o tenemos que realizarlos con gran responsabilidad, con gran equilibrio, con bondad, con amor, con ecuanimidad, con vocación de servicio altruista y desinteresadamente. No importa, a veces queremos que se nos reconozca, eh, digamos que internamente por allá como en lo más recóndito, decimos qué desagradecido, no, no reconoce nada de lo que se hace, no reconoce esa persona o, o el jefe o quien sea que está, no reconoce, pero sabemos nosotros que ese ya no es problema nuestro, que la persona reconozca o no que nosotros estamos dando lo mejor de sí, prácticamente no es problema ya nuestro. Es como aquella persona que se te arrima en la calle o, o a la puerta de tu carro a pedirte dinero y a contarte una historia eh, que puede ser mentira, de lástima, de dolor, y tú sacas y le das una moneda y te engañó y se va y sabe internamente que te engañó por quitarte una moneda.
o para que le dieras una moneda. El problema no es tuyo que te dejaste engañar. El problema es de esa persona que está llamando para sí tanta desgracia que algún día desafortunadamente se verá envuelto en eso, con lo cual ha usufructuado la buena fe de los demás. Pero cuando no se es consciente de la vida espiritual y se actúa a conciencia, siguiendo muchas veces los dictados del corazón, el resultado es el mismo adelanto espiritual que atrae la atención y la presencia de un instructor o maestro. Es decir, a veces podríamos decir que no es necesario llegar a una fraternidad ni a una escuela, pero sí es muy necesario que nosotros actuemos siguiendo los dictados de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Porque tarde o temprano aparecerá el instructor o maestro. La presencia en nuestras vidas de un instructor o maestro depende solo de la intensidad de nuestra luz interior. No depende de nada más. No depende de la cantidad de dinero que tengamos, de los amigos que tengamos, del puesto personal o el puesto en la empresa donde trabajemos. No depende de nada de eso. Depende de nuestra luz interior. Y esa luz interior se va forjando, se va incrementando, va creciendo si estos roles que nos ha tocado en esta encarnación desarrollar, los hemos desarrollado con responsabilidad, con equilibrio, con bondad, con amor, con ecuanimidad, con vocación de servicio altruista y desinteresadamente. Porque ese es la gran finalidad que se nos dice que tenemos que actuar. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás, nos dice el servicio. Llegar a una escuela fraternal como la Fraternidad Rosacruz nos ofrece una guía estructurada de conocimiento y desarrollo interno, físico, emocional, mental y espiritual, que responde a todas nuestras preguntas e inquietudes, que nos enseña a ser confiados en nosotros mismos y que nos hace entender que el fracaso está en dejar de intentar. Para mí esta ha sido como la gran cosecha, si se podría decir, de haber ingresado a la Fraternidad de Rosacruz. Porque como les dije anteriormente, deambulé por varios centros y solamente cuando llegué a la fraternidad encontré esto, una guía estructurada de conocimiento y desarrollo integral, físico, emocional, mental y espiritual, que respondió a todas mis preguntas e inquietudes, que me enseñó a ser confiado en mí mismo y que me hizo entender que el fracaso estaba en dejar de intentar. Entonces ya, después de adelantar el curso preliminar en el cual alcanzamos conocimientos sobre constitución actual del hombre y el método de desarrollo, aprendemos algo de cosmogénesis y antropogénesis y algo del futuro de desarrollo e iniciación del hombre. Al ser admitidos como probacionistas, iniciamos el camino de nuestro desarrollo espiritual. Fíjense, para mí toda esta parte anterior es muy intelectual, es decir, es entender, es comprender cómo ha sido el desarrollo y por qué estoy aquí, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y qué estoy haciendo y qué es lo que tengo que hacer ahora. Entonces, ya con esas bases iniciamos el desarrollo, nuestro camino de desarrollo espiritual. Al iniciar este camino comienza a cobrar sentido los servicios de curación, de luna nueva, de luna llena,
de los equinoccios y los solsticios, porque aprendemos que son momentos importantes en nuestro trabajo de desarrollo. Especialmente los servicios de luna nueva y luna llena, porque son los momentos de recoger el trabajo realizado. Las vibraciones espirituales son más intensas en la luna nueva, porque el sol y la luna están en conjunción y su fuerza combinada es enviada a la Tierra desde el mismo ángulo y signo. Y estas vibraciones hacen el periodo más propicio para el nacimiento del auxiliar invisible. Si nosotros servimos, como dije más adelante, altruista y desinteresadamente, en todos los roles y en todas las facetas que nos toca interactuar en la vida, solamente en este momento y de acuerdo con lo brillante que sea nuestra luz interior, aparecerá un instructor o maestro y nos ayudará a convertirnos o a desarrollar ese potencial de esa luz interior para ser auxiliares invisibles. El tiempo de la luna llena es el mejor para la construcción de la esencia del servicio en el cuerpo-alma, pues el sol y la luna se encuentran en signos opuestos, que están correlacionados espiritualmente, constituyendo un polo positivo y otro negativo. En este periodo, una corriente de vida o energía espiritual está fluyendo entre los dos polos, la cual puede usarse para continuar el proceso de la construcción. Al realizar estos servicios, nos sumergimos espiritualmente en el tabernáculo para seguir contribuyendo con nuestro servicio al día de la liberación de Cristo. Muchas gracias por su atención y que las rosas florezcan en vosotros. Ahora sí, Marco, te invito para que abras el panel de charla, de discusión, de aportes sobre lo que les he presentado. Muchas gracias. Sí, amigo, adelante. Cualquiera que tenga alguna pregunta, duda, inquietud, aporte, puede levantar la mano y con mucho gusto tenemos a Egidio aquí. Día uno, por favor. Miriam tiene la mano levantada. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Egidio. Buenas noches, un gusto escucharte Hola, y Miriam. una charla muy reflexiva acerca de lo que representa todos estos símbolos que en general se toman literales, pero en realidad tienen un profundo significado, como los panes de la proposición que representan las casas. Y todo esto, cómo va influyendo a lo largo de nuestra vida. La verdad que era eso solamente que quería comentarte, pero maravilloso, porque esto en lo personal me hace reflexionar muchísimo, sobre todo el camino espiritual, que bueno, no es fácil, pero es lo que nosotros elegimos, lo que nosotros sentimos y está bien hacerlo. Así que muchísimas gracias, Egidio. No, a ti, Miriam. ¿Alguien? ¿Qué otra persona? Susana. Muy buenas, Egidio, muy buena esta conferencia, buenísima, en verdad. Egidio, yo estaba aquí analizando, ¿no? Lo que nos has dicho sobre las personas que aprenden, los hijos que aprenden por imitación. Y eso es muy bueno que los padres, los abuelos, conozcamos esto, porque si bien es cierto también lo que nos estás diciendo, de que
a veces seguimos las tendencias y no debe ser así, ¿no? No debe ser así, que seguimos las tendencias astrológicas en este caso, y los hijos que nacen en familias que son de una forma o de otra, pues entonces siguen esas, vienen, por supuesto, vienen con aspectos, en esas familias por los aspectos mismos que traen, para fortalecerlos o eliminarlos, ya sean buenos o malos. Y entonces, ¿qué pasa? Los padres y los abuelos deben estar pendientes de eso, de sabiendo que los hijos van a aprender por imitación, pero ya también los adultos tienen que saber que amén de en la familia que hayan crecido, nacido, y en la familia que hayan crecido, pues pueden cambiar y no tienen por qué dejarse influenciar ni por la familia, en el caso de que sean malas los ejemplos que tiene, ni tampoco por el impulso de hacer algunas cosas. Y ahí, Egidio, déjame decirle que hasta vienen las cosas, las tendencias, no solo esas que se transmiten por imitación, sino hasta vienen también ahí lo que es la cosa genética, que a veces decimos, estamos arrastrando esto porque tenemos una influencia o porque mi padre me heredó esto o mi madre me heredó esto. Y no, podemos superar todos los aspectos que tenemos, tanto físicos como las influencias espirituales, como las cosas genéticas, hasta eso, Egidio. Muchísimas gracias, Egidio. Muy buena su conferencia. Y es cuando yo hablaba de rebeldía, ¿no? Siendo un poco infidente, los primeros libros que llegaron a mis manos y que estaban en mi casa fueron libros de magia negra, libros de cómo hacer hechizos, de cómo hacer eh, todo ese tipo de, de perversidades que se quieren hacer en esos años. Y yo decía, esto no es lo que yo estaba buscando. Es decir, había en mí una rebeldía para eso. Otros pudo decir, pues si esto es lo que hay, hagamos lo que hay y sigamos el camino de lo que hay. Entonces, como les decía, eso es algo muy interno y quizás depende también eh, de lo que los señores del destino hayan guardado o hayan sugerido para una persona de lo que será su vida o de las pruebas o deudas o pagos que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces es como uno de nosotros es una persona distinta, diferente, con una, con un pasado, un presente y un futuro diferente. Entonces yo por eso decía, el entender lo que yo digo depende de cómo tengas tú el sol perdón, Mercurio en tu carta natal, ¿sí? Porque esa es una manera de nosotros evaluar nuestro entorno. Hay gente que le decimos, que hay gente que dice que no aprende por cabeza ajena, solamente aprende cuando se da duro frente a la realidad. Y hay otros que dicen, no, yo por ahí no me voy porque las experiencias dicen de las personas que lo han hecho no son buenas, entonces yo no tengo por qué vivirlas. Entonces evita la situación porque desde, desde adentro en su análisis ha encontrado de que no es así. ¿Alguien más tiene alguna otra eh, observación que hacer? Creo que acá en el chat hay una pregunta. Sí, ¿quién? Ahí dice Morales. Morales dice, hay una fraternidad Rosacruz donde se ha mencionado las constelaciones familiares como un ejercicio psicológico interesante. ¿Sabe usted de qué se trata esto? ¿Es coherente con las enseñanzas rosacruces?
Yo en el pasado tuve la oportunidad de dar una charla sobre la herencia, y la herencia solamente nos cobija en dos aspectos, ¿no? Y es el aspecto físico, pero nosotros no traemos herencia por lo emocional, no tenemos herencia por lo mental y no tenemos herencia por lo espiritual. Entonces ese aspecto físico es una debilidad o fortaleza en parte de nuestro organismo. Y esa debilidad o fortaleza, dependiendo de lo que sea, pues a través de una sana alimentación, de, un, de, una, de hábitos emocionales y mentales sanos, podemos afrontar esa debilidad física, ¿sí? Si hay deficiencias en el organismo, eh, con una buena alimentación, con una buena ejercicios de respiración, con unos buenos ejercicios físicos, ¿sí? Con una actitud mental positiva, podemos sobrellevar, inclusive hasta llegar a minimizar el impacto que esas situaciones están. Entonces, pero si, no, si vamos por el otro lado de las personas que siguen los patrones familiares sin eh, hacer ningún tipo de, ¿cómo le diría?, de objeción a eso, sino que lo siguen porque es donde están, como les hablaba ahora en la charla, pues allí puede aparecer entonces ese tipo de condiciones, de situaciones familiares, porque ahí yo sé de familias que los lazos de sangre son muy profundos, los respetan mucho, los vanaglorian mucho los lazos de sangre. Entonces son como decía mi madre cuando yo estaba pequeño, a los tuyos con la razón o sin ellos, o sin ella. Entonces, ¿cómo decir? Que la familia se defiende, tenga la razón o no tenga la razón, a un miembro de la familia. O sea que, y eso todavía es, digámoslo, parte de la idiosincrasia de muchas familias y de muchas personas. No hay independencia, sino que todo es como un rebaño. Entonces allí puede aparecer el concepto de constelación familiar, pero cuando la persona es un espíritu independiente, ¿sí? Que ha tomado la responsabilidad, porque eso es cuando nosotros hacemos eh, el juramento, nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. Entonces, en ese momento se rompe, considero yo, se rompe con ese tipo de situaciones. Susana ¿Alguno? está. Sí, gracias, Alberto. Gracias, Egidio. Egidio, ¿usted me permite ampliar un poquitico más en lo que usted dijo sobre las constelaciones? Sí, sí, claro, con Bueno, mucho mire, gusto. sí, las constelaciones familiares, yo di una sola clase sobre eso, pero después he seguido viéndola en otras partes, no he seguido viendo lo que son las constelaciones familiares. Con eso hay que tener mucho cuidado y le voy a explicar por qué. Porque las constelaciones familiares eh, eh, a veces pretenden ir, ¿no?, como en una especie de de conocimiento psicológico, ¿no?, sobre lo que es las personas, los traumas que se tienen a través de las familias, de generaciones, y entonces, y ahí se puede caer ahí van buscando lo que son los cables pelados en la familia, ¿no?, de abuelos, y hasta más para allá, pero está el peligro de caer no quisiera decir algo que pudiera ser Sí, malinterpretado por algunas personas que practican eso, ¿no? No quisiera, porque realmente a veces ayudan, pero cuando mm, el método se utiliza en una forma que para nuestra fraternidad no es el más correcto, pues se puede caer en algo
que casi no es una hipnosis, pero sí es como una regresión, y hasta según las personas que lo hagan, si no son muy responsables, pueden caer en cierto tipo de mediunidad. A la hora de hablar, no es que pasen espíritus ni nada de eso, no, a la hora de hablar caen como un tipo de trance. No todos actúan así, no todos, fíjese, pero sí en algunos grupos. Yo he visto, le digo una sola clase nada más, pero después he visto otros experimentos de eso, y he visto otras sesiones de esas, las he visto, que eso es fácil encontrarlo en cualquier lugar por las redes, y no hay que tener mucho cuidado. Yo a las personas de la fraternidad no les aconsejo las constelaciones familiares, y si las van a hacer, que las hagan con mucho cuidado, que se fijen cómo es el método que están usando, que están utilizando, y que estén atentos, no se conviertan de ser un consejero, de ser un ayudante desde el punto de vista espiritual, no se conviertan en una sesión de espiritismo. Eso yo le aconsejo a las personas que van a trabajar con las constelaciones familiares, que son, por cierto, ahora están muy de moda. Gracias, Egidio. Bueno, yo realmente sobre constelaciones muy poco sé, esa es la verdad, pero sí, digámoslo, lo asocié inicialmente dentro de la charla a aquella situación en la cual pues las personas en su rol familiar son muy unidas. Entonces puede que esa gran influencia y esa interacción tan estrecha pues genere intercambios y relaciones que yo desconozco. Realmente yo desconozco porque no viví ese tipo de familia cuando chico. No, eso tiene mucho que ver, lo que usted está diciendo tiene mucho que ver, pero que ahora se está usando como tipo de terapia, entrar en lo que son las vidas pasadas, ¿no? En la vida de esa persona, hasta la madre, hasta más atrás, hasta cualquier trauma que haya existido, pero no solo con personas que están vivas, también entran en traumas que vienen es como una cosa genética, que vienen en las personas, que vienen en la abuela, la bisabuela, llegan hasta mucho más atrás. Y entonces ya ahí hay que tener mucho cuidado, porque lo que usted dice es muy cierto, pero también en lo que son las constelaciones familiares que se están utilizando, ¿no? Como estudio y como ayuda. Son grupos de ayuda que existen, como puede ser un psicólogo, como pueden ser los coaches, como puede ser cualquier otro eh, eh, que trabaje la parte emocional de las personas para estabilizarla. Pueden usar métodos que no, para mí, no son los más adecuados en la fraternidad. Para mí, sobre todo cuando no se usan con nuestras líneas que seguimos nosotros. Yo pienso que ahí, Susana, se desconoce en gran medida, o pues yo no puedo juzgar a distancia ni nada de esa cosa, pero yo creo que un instructor o un maestro eh, no se prestaría para ese tipo de cosas, porque sabe que no es conveniente. Sí, es decir, yo hablaba dentro de la charla de luz interior, y ese proceso de generar luz interior no es un proceso eh, eh, que lo pueda hacer nadie por uno, sino que uno mismo lo tiene que hacer. Entonces, si usted lo tiene que hacer y lo tiene que desarrollar y lo hace a través de los diferentes roles que usted tiene, ¿cómo va a llegar una persona a guiarlo a que usted conozca cosas que su propio trabajo interno no le ha permitido, porque no ha llegado a esos niveles? Usted tiene razón, Egidio, ¿no? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que esa amiga mía me conoce de todos estos estudios, y ella sabe trabajar las constelaciones, sabe lo que son las constelaciones y las usa muy adecuadamente, pero ella también sabe que hay personas que no las usan como debe ser, y cuando se enfrenta a esos grupos que trabajan las constelaciones, pero las trabajan ya desde otro punto de vista, pues bueno, sencillamente se aparta, ¿no? Porque la constelación es un grupo de apoyo, de ayuda psicológica, de ayuda emocional, ¿no? A la persona, pero que empieza a indagar
en vidas, no en vidas pasadas realmente, en vida, empieza a incursionar en esa vida, en cuáles son los traumas anteriores, en qué pasó, pero entonces hay algunos que sí traspasan lo que es la cosa esa de los traumas en esta vida y se van entonces a lo que es casi una regresión o a lo que es una regresión en sí. Y ahí es donde viene el peligro de caer en una mediunidad, en caer en ese tipo de cosas. Por eso es que yo digo que hay que tener, y eso es muy común hoy en día, Egidio, usted se va, si usted entra, usted va a ver que hay muchos grupos que se llaman constelaciones familiares, que están trabajando y son muy cotizados, para que usted sepa, muy cotizados esos grupos como de ayuda emocional. A mí particularmente no me gustan, pero bueno, no digo que sean malos ni que sean buenos, Yo, no. yo el tema lo cerraría con esto, Susana. Donde te cobren, no hay nada que comprar. En cuestiones espirituales y de desarrollo personal y emocional y espiritual, donde te cobren y te pidan dinero, no hay nada que comprar. Ahí no hay nada. Marco, tienes levantada la mano. ¿Cómo estás? Sí, Buenas noches. bien, bien, buenas noches. Sí, como bien dijo Egidio en la conferencia, somos espíritus individuales. O sea, venimos en una familia por afinidad. Por ejemplo, si un músico viene, debe venir, esto es por regla general, siempre hay sus excepciones, pero por regla general debe venir en una familia de músicos, donde va a tener un ambiente que le facilite el proceso. Uno que tenga tendencias de ladrón no puede venir en un convento, ni en una iglesia, ninguna cosa. O sea, viene en el lugar, y quizás el ejemplo no es bueno, pero sucede así. Ahora, esas son las tendencias. Las tendencias. Siempre está la voluntad. Porque si usted tiene tendencia a ser alcohólico, usted viene en una familia donde el padre es alcohólico y es abusador y usted tiene la opción de decir, lo que me hizo mi padre a mí, yo no se lo voy a hacer a mi hijo. O decir, no, yo tengo la tendencia alcohólico, yo sí, yo lo mismo, y sigue, y se repite la historia y se repite la historia. Siempre tienen que tener en cuenta que las estrellas te ponen una condición cuando tú naces para las tendencias que tú traes de causas generadas en vidas anteriores. Y tú eres el que decide. O me dejo guiar por las estrellas, que es la mayoría de las personas ordinarias, como dice Mark Hendel, se dejan llevar por las estrellas. Pero ya cuando usted entra en un camino, cuando usted, como dice Egidio, es inquieto, es rebelde, no se conforma con lo que le dicen, empieza a buscar y empieza a buscar, y en que busca encuentra, y el que llegó a la fraternidad Rosacruz encontró la ley de causa y efecto y la ley de consecuencia y la ley de renacimiento, y entonces eso explica muchas cosas y uno reflexiona y dice, no, hasta aquí, yo no voy a seguir en la rueda de las estrellas, yo me voy por encima de las estrellas a través de la voluntad, que es el atributo que me da el Espíritu Divino, y cambio. Y eso es lo que se necesita, que la gente se dé cuenta de todos estos errores y cambien. Si uno que cambie, ya el mundo es mejor. Imagínense si todo el mundo empieza a cambiar, el mundo es un lugar maravilloso para vivir. Aquí hay una pregunta de Morales, Marco. Adelante. Dice, entiendo que alguna vez un descendiente de Max Heindel visitó Shenzai. Se le dio una recepción especial. ¿Es válido que los hijos reciban honores por sus padres? Ejemplo, líneas de abuelo, hijos, nietos, como presidentes de fraternidades. ¿O es el espíritu de familia y de asociación que los hace sobresalir como línea familiar? ¿Tú qué responderías a eso, Marco? Los méritos de los padres no tienen nada que ver con los hijos. Al igual que las cosas malas hechas por los padres, tú no puedes castigar a un hijo porque tu padre fue ladrón. No.
todo eso es individual. Y normalmente, yo no sé por qué pasa esto, pero los hijos de los grandes hombres no siguen el mismo camino. O sea, no sé por qué ocurre eso. Quizás es un espíritu muy elevado. Mark Hendel fue un espíritu muy elevado. Él dejó descendencia, creo que dejó 4 hijos, pero ninguno entró en lo que es la fraternidad Rosacruz. No entiendo que se la haya recibido con honores. No sé si eso es cierto, no sé cuándo pasó eso, porque que yo sepa de la descendencia de Mark Hendel no se sabe mucho, no se habla mucho de eso. Inclusive él se dice, yo me enteré por un libro que escribió un tal Ger, holandés, que dice que él trajo a los hijos a Estados Unidos. Porque en la literatura de Mark Hendel no se habla de los hijos de Mark Hendel. Inclusive creo que la primera mujer con la que tuvo los hijos enviudó, y entonces me enteré también que se casó con otra aquí en los Estados Unidos, que tenía no sé cuántos hijos, y al final se casó con Augusta. O sea, todo eso me he enterado por este señor que es un historiador, pero de eso no se habla. Entonces no sé cuál fue el familiar ese que fue a Oceanside, no tengo la más mínima idea de eso. No sabía. Pero de todas maneras, en lo que yo he leído de la literatura de Max Heindel, realmente la parte de herencia solamente se da en el plano físico, pero ya a nivel de cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual, no hay herencia. Ya es el ego en sí el que gobierna y el que va a manejar su cuerpo y es dueño de su desarrollo en el estado incipiente o de adelanto que tenga. Lo único es que nosotros sí necesitamos, como tú decías antes, algún cuerpo que tenga alguna afinidad o tenga alguna tendencia para desarrollar alguna habilidad especial que necesitemos desarrollar. Susana tiene la mano levantada. Susana, adelante. Susana. Gracias, Marco. Gracias, Egidio. Egidio, por la pregunta que se hizo ahí, si más Hendel le hubiera dado honor a alguien por ser su hijo, yo estaría muy preocupada, pero muy preocupada. Pero si después que Hendel se fue, imagínese usted todas las personas que han entrado, si todos fuéramos como Hendel, el mundo estaría pero muy correctamente guiado. Si todos fuéramos con el temple que él tenía y la corrección que él tenía. O sea, que después que Hendel se fue, si fue un hijo, que no sé, no estoy enterada de eso, si fue algún hijo de él y fue recibido con honores solamente por ser hijo de él, entonces yo creo que las personas que lo recibieron estaban muy confundidas, me parece a mí, porque el espíritu, los dones espirituales no se heredan, se trabajan, se luchan, se batallan aquí. O sea, y Hendel tenía la visión correcta para saber cuando una persona tenía ese avance espiritual, fuera hijo o no fuera hijo. Y entonces, o sea, que vuelvo a decir, si Hendel hubiera sido el que hubiera dado la bienvenida así, muy plácida, a un hijo de él solo por ser hijo de él, estaría yo sumamente preocupado, posiblemente yo no estaría aquí en esta conferencia ni en la fraternidad, pero no fue así, no fue Hendel, así que yo creo que con eso respondo la pregunta del amigo que estaba preguntando ahí. Gracias, Egidio, muchas gracias. Yo soy en el estudio de la administración de negocios, de la administración de negocios, hay un fenómeno que es el de la sucesión, que se plantea de la sucesión. Entonces resulta que solamente el 30%, si el padre era carpintero, solamente el 30% de los hijos toman la batuta del negocio familiar o del negocio del padre. Por eso muchos negocios en administración no sobrepasan la tercera generación.
y a veces ni la primera. Acá en Colombia perdón, sí, acá en Colombia y en Cali hay una organización en la cual se plantea eso casi que mm, realmente. Y es una organización que se llamaba Almacenes La 14. No sé si ustedes la oyeron nombrar o qué. La 14 fue fundada por dos hermanos y los hijos no fueron capaces de sostener el negocio familiar. Y fue una cadena de almacenes eh, que tuvo almacenes. Aquí en la ciudad por lo menos tenía unos 6 7 almacenes y en diversas ciudades del país tenía almacenes. Y fallecieron los fundadores y los hijos no fueron capaces. Es decir, eso revela la situación de que el cuerpo mental no es hereditario, el cuerpo emocional no es hereditario, ni el cuerpo espiritual es hereditario. Solamente tenemos algo de herencia en el plano físico, en el cuerpo físico. Pero en los otros planos nosotros no tenemos herencia, ¿sí? Entonces no es porque que si mi papá fue un científico, yo deba ser un científico. No, la mayoría de los muchachos yo tengo de primera mano, conozco una empresa donde el padre era tornero, tenía una empresa de tornos, con eso crió a sus hijos y a su hija, y el uno estudió música y la otra estudió arquitectura, y el otro estudió filosofía. Nadie quiso estudiar mecánica, ingeniería mecánica, porque ese era el- el trabajo y con lo que ellos se habían criado y se habían sostenido como familia. Entonces, en eso para mí ha sido siempre claro de que no hay una línea. Lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos hijos, pues, y que están a nuestro cargo y están bajo nuestra esfera mental y emocional, pues queremos que ellos sean que tengan determinada profesión, sí, y buscamos que ellos sean eso. Algunas veces lo logramos, otras veces no, pero al final sí queremos que ellos sean profesionales, al menos sean profesionales, es decir, tengan un arte para defenderse en la vida. No el arte que yo tengo, sino que tengan un arte para defenderse en la vida y sean personas de bien. Yo creo que hasta allí podemos hacer toda la fuerza del mundo, dar buen ejemplo, orientar, pero no obligar, porque ni los astros obligan. Los astros, como decía Marco ahora, solamente muestran una tendencia y es el individuo el que decide seguirla o no seguirla. Muchas gracias. Espero haberles dejado pues muchas inquietudes. Egidio, quería decir algo. Permiso. Max Heindel, cuando creó la Fraternidad Rosacruz, allá en Oceanside, California, él tuvo que hacer una corporación por las leyes del Estado. O sea, ya la parte eclesiástica se separó de la parte administrativa. O sea, el presidente de la Fraternidad Rosacruz, de cualquier centro, de cualquier grupo, hasta de Oceanside, es el que se encarga de la parte administrativa. ¿Por qué de la parte administrativa? Porque hay que mandar informes, porque la ciudad, los taxes y toda una serie de cosas, los impuestos, ¿no? Que hay que encargarse de eso. Entonces, Heindel, que fue el que creó aquello, que fue el mensajero de los hermanos mayores, dijo, después de mí no va a venir ningún maestro, nadie que va a ser aquí el Dios de esto, no. Esto va a quedar en manos de una junta directiva que debe ser elegida democráticamente por el voto.
de todos los probacionistas del mundo. Y así debe ser. Los centros Rosacruces no deben tener sucesiones como una monarquía. No, yo soy el presidente y yo digo, el sucesor mío es fulano. No. Con mi hijo. El presidente de la Fraternidad Rosacruz no es un maestro, no es nada del otro mundo, es el que se encarga de llevar la organización. Por ejemplo, el secretario esotérico, en el caso de Ocean 6, porque ningún centro debe tener secretario esotérico, el que dicta las pautas, ya ese sí tiene que ser un agente más centrado, más espiritual en la parte eclesiástica. Y entonces, quizás ese sí tenga un poco de desarrollo espiritual mayor. Pero, recuerden que en esta fraternidad, y yo aclaro esto siempre mucho, después del probacionismo, nadie sabe quién es discípulo, ni hermano lego, ni adepto, ni hermano mayor. ¿Por qué? Porque eso evita el culto a la personalidad. Marco Salón es discípulo, Egidio es hermano lego. Imagínate tú, no, son dioses. No, nada que ver con eso. Entonces, quizás el presidente de un centro no sea espiritualmente ni la chancleta del que barre, del que limpia, del que riega las flores, que quizás ese sí es un verdadero maestro, pero está en el anonimato, está trabajando en los planos superiores. No así el presidente, que es una figura que muchas veces se dice, no, el presidente. Para mí el presidente no es nada, sencillamente un cargo administrativo que tiene que lograr que la organización no se perjudique, no pierda estatus, como eso de non-profit, o sea, sin fines de lucro, estar al tanto de todas esas cosas. Quiero aclarar bien esto porque muchas veces se crean ilusiones, no, que fulano es iniciado. No, aquí el que diga que es iniciado, ese no lo es. Ese no lo es, olvídense. Aquí el iniciado es el que usted menos se lo imagina. El que menos usted se lo imagina. A Mark Hendel le dejaron, lo autorizaron a decir que él llegó a la cuarta iniciación porque era el mensajero y para poder plasmar en los libros experiencias de los mundos superiores que él tuvo. Y entonces, para poder hacer eso, él se le permitió decir que era hermano lego. A nadie más. Esto yo no me canso de decirlo para que no cometan errores ni caigan en la estupidez y en la tontería de seguir personas. Aquí no se siguen personas. Yo no sigo ni a Mark Hendel. Yo sigo las enseñanzas que le dieron los hermanos mayores y me la transmitió a través de Mark Hendel. Pero yo no sigo a la vida de Mark Hendel privada. A mí no me interesa. Nunca me interesó. Sé que fue un gran hombre, sé que fue un ejemplo a seguir, pero la guía mía, el único maestro que yo tengo es el Cristo y las enseñanzas de Rosacruz. Muy bien. Bueno, ¿alguien Egidio, iba a decir algo? Sí, ¿quién está por ahí? Egidio, soy yo, Alberto. Lo siguiente, estamos en la hora como para cerrar perdón, cerrar la conferencia. Sí. Me gustaría que tú dijeras las últimas palabras para poder después cerrar, Egidio. Y gracias, muchas gracias por tu aporte y esta conferencia. Adelante, Egidio. Bueno, amigos, ha sido pues de verdad un honor para mí que ustedes me hayan podido dedicar estos minutos. Eh, He querido desde mi visión y desde mi interior ofrecerles esta charla. Muchas gracias por su atención y como les digo, que las rosas florezcan en ustedes. Sobre la Y vuestra sobre la también. vuestra también. Sobre la vuestra Muchas también. gracias, Egidio, muy amable. Bueno, los dejo porque tengo otras actividades que hacer. Que pasen buena noche. Bendiciones, Egidio. Muchas Muchas gracias, gracias. Egidio. Ok. Buenas noches. ¿Algún varón que pudiese decir la oración del estudiante para cerrar la conferencia?
Yo, Adelante, Jairo. acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios guarde en su santo amor, que así sea. Que Que así así Que sea. así sea. sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo A los afligidos de cerca y de lejos. los afligidos de cerca y de lejos. Y así Que así sea. sea. Que así Que así sea. sea. Que así sea. Muchas gracias, Jairo. Y muchas gracias, Egidio, por tu linda y excelente conferencia. Muchas gracias a Sea de ustedes. provecho para todos.